El cerebro es uno de los elementos más desconocidos del mundo. Sin embargo, el cerebro es el director de nuestro cuerpo. Es el que ejecuta los programas y controla que todo funcione de la forma en la que tiene que funcionar. El cerebro es uno de los órganos más grandes y más complejos del cuerpo humano. Pesa aproximadamente unos 1,4 kilogramos y 3/4 partes de él son agua. El cerebro representa el 2% de la masa corporal. Además, el cerebro usa el 20% de las calorías que necesitamos para vivir y además el 20% del oxígeno. El cerebro está compuesto por más de 100.000 millones de neuronas. ¿Qué son las neuronas? Son células del sistema nervioso que se comunican entre ellas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de comunicación? A través de las sinapsis, que son billones de conexiones entre neuronas. Para que os hagáis una idea, cada neurona del cerebro establece entre 5.000 y 50.000 conexiones con las neuronas vecinas. El cerebro envía mensajes a altas velocidades. Por ejemplo, el cerebro puede enviar un mensaje a cualquier parte de nuestro cuerpo a la impresionante velocidad de 360 kilómetros por hora. Imaginaros qué velocidad. De hecho, de la cabeza a los pies tardaría solo 2 décimas de segundo. Dentro del cerebro podemos encontrar varias áreas especializadas. Por ejemplo, en la primera capa encontramos la corteza cerebral o neocórtex, que es, como he dicho, la capa más externa del cerebro. ¿Y qué hace concretamente esta capa? Es la capa que se originó más tarde a nivel evolutivo. Es lo que llamamos el cerebro racional. Por ejemplo, el neocórtex controla funciones como la concentración, la memoria o los movimientos voluntarios. El neocórtex es lo que nos hace humanos, como el pensamiento superior, la conciencia, el lenguaje. El neocórtex nos permite imaginar, pensar y razonar. En el cerebro también encontramos el tronco cerebral, que está situado entre la médula espinal y el resto del cerebro. ¿Y qué hace? Controla funciones como la respiración y el sueño. En el cerebro también encontramos los ganglios basales, que son un conjunto de estructuras que están situadas en el centro del cerebro. ¿Qué hacen exactamente? Coordinan mensajes entre otras áreas del cerebro. También vemos el cerebelo, que está en la base del cerebro, en la parte posterior, y es una zona responsable de la coordinación y el equilibrio. Quizás habéis escuchado hablar de los lóbulos del cerebro, los lóbulos cerebrales. Vamos a explicarlos. En el cerebro hay 4 lóbulos. El primero es el lóbulo frontal, que es el que está situado aquí en la parte delantera del cerebro, en esta zona. ¿Qué hace el lóbulo frontal? Es responsable del razonamiento, de cuando razonamos, la resolución de problemas, el juicio y también de las habilidades motoras. El segundo lóbulo que encontramos es el lóbulo parietal, que se encuentra en la sección media del cerebro, aquí. ¿Veis? Y se asocia con el procesamiento de información sensorial táctil, como puede ser la presión, el tacto o el dolor. El lóbulo temporal es el tercer lóbulo y está situado en la sección inferior del cerebro, aquí, en esta zona, más o menos. En él está situada la corteza auditiva primaria, que es importante para interpretar los sonidos y el lenguaje que oímos. Y el último lóbulo, el cuarto, es el que llamamos lóbulo occipital,
¿Dónde está situado? Está situado en la parte posterior del cerebro, aquí. Y esta parte se asocia con la interpretación de los estímulos visuales y la información. Es donde encontramos la corteza visual primaria, que recibe e interpreta la información de las retinas de los ojos. El cerebro está rodeado por una capa de tejido llamada meninges. También vemos que existe el cráneo, que es el conjunto de huesos que protegen el cerebro de posibles lesiones. El cerebro es lo que llamamos la torre de control del cuerpo. ¿Qué hace? Pues controla lo que hemos visto. Y también otras cosas como el hecho de caminar, nuestras emociones, nuestros comportamientos. Por ejemplo, lo que recordamos, lo que aprendemos. Como vemos, es un órgano vital y muy complejo. A lo largo de este tema veréis de forma más extensa todo lo que acabo de explicar. Os animo a leer este tema con atención.